Hay magia en todas las cosas, y aquellas personas que creen en la magia están destinadas a encontrarla. Yo soy Jimé Simadoro y este es un espacio en donde te invito a hacer magia y a ver la vida a través de ella. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Libera tu Magia Podcast. Respiro profundo, mi vida está siendo un real caos, pero aquí estoy grabando un nuevo episodio ya más asentada. Es que esta semana estuve con muchas cosas, mucho trabajo, súper agradecida de eso, pero con poco tiempo, así que venía como pateando un poco la grabación de este episodio que tenía realmente muchas ganas de grabar, porque es un tema del que me preguntan bastante en Espacio Arcanas, que comparten conmigo mucho, que es un tema también recurrente en los cursos en general, curso de tarot, más que ningún otro, pero es un tema que por lo general tiene sus dudas y sus cuestiones cuando recién nos acercamos al mundo esotérico, al ocultismo, o cuando recién tomamos contacto con esta palabra tan clave en el reconocimiento de una misma, de uno mismo y en la expansión de nuestro ser, que es ni más ni menos que la intuición. Cuando recién me acerqué al mundo del tarot específicamente y me hablaban mucho de intuición, yo decía, ¿qué es eso? ¿Cómo hago para conectar con eso? Me repetían, las lecturas de tarot se hacen a través de la intuición y yo decía, bueno, pero no sé dónde está, ¿dónde busco eso? Así que acá vamos a desmistificar un poco la palabra intuición, obviamente llevándolo al plano más concreto, como a mí me gusta, más fácil, más sencillo, sin complicarla tanto. Es algo que me caracteriza, me di cuenta, esto de, a veces siento que hay como mucho misticismo alrededor, obviamente del ocultismo y de estas cuestiones, porque sí, ocultas, y porque también tiene como una especie de, una dosis de algo lindo o llamativo, esto de lo místico, ¿no? Como las películas, cuando las películas guardan suspenso, un poco de misterio y bueno, me atrapan un poco más. Y lo mismo pasa con este mundillo, pero lo que ocurre es que a veces tanto misterio hace que haya personas que se cansen, se agoten, no puedan acceder, entonces sientan que es algo como muy lejano. Cuando nos pasamos de misterio, a ver, si una película sostiene misterio durante, no sé, 2 horas y no me concluye y no me cuenta y no me muestra, llega un momento que me agoto. Bueno, lo mismo pasa con la vida, básicamente. Si está todo bien con el misterio y me tiene ahí como algo que me interesa y esto y lo otro, pero ya cuando se vuelve algo que no me permite acceder a algo tan básico como la intuición, que básicamente es una capacidad que tenemos todos los seres humanos de este mundo y quizás de otros mundos también, ya cuando no me permite comprender qué es, cómo conectar con eso, ya se torna un poco complejo, justamente porque es una habilidad que todos y todas tenemos. Entonces me gustaría hablar un poco en profundidad de qué es la intuición, obviamente desde lo que he aprendido y desde mi práctica diaria en contacto con ella, desde que empecé en este mundo, porque obviamente yo siempre digo, hablo de este mundo es muy amplio, ¿no? Pero la realidad es que cuando yo trabajaba hace varios años atrás, aunque no tantos, en empresa multinacional, en finanzas y estudiaba licenciatura en administración de empresas, no tenía ni idea de que existía la palabra intuición. O sea, capaz que la había nombrado alguna vez o la había escuchado, pero no sabía específicamente qué era ni me interesaba tanto. Ese es el tema más profundo. Al estar en una vorágine que poco tenía que ver con el mundo espiritual, o que tampoco me gusta del todo llamarlo así porque siento que, a ver, las personas somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, entonces nunca estamos separadas en realidad de la espiritualidad. Pero sí es verdad que a veces nuestras vidas son automáticas y quizás nos levantamos y tenemos rutinas separadas de lo que es el contacto con las prácticas que nos llevan a observar más profundo nuestra espiritualidad. Quizás no tenemos prácticas diarias como la meditación o el estar presentes o la respiración consciente o el yoga, no sé, etcétera. Entonces, quizás
no es que no somos espirituales, obviamente que sí lo somos, sino que no le damos tanto lugar, no le prestamos tanta atención. Entonces, evidentemente, la palabra intuición no era una palabra que estuviese en mi vocabulario muy recurrentemente. En mi vocabulario estaba más la palabra números, no sé, matemáticas, finanzas y esas cosas. Entonces, claramente cuando hablo de este mundo, hablo del mundo en el que importan las energías, en el que importa cómo nos sentimos, nuestra experiencia personal, cómo está nuestro espíritu y cómo es el contacto con esa parte espiritual. En realidad, ni siquiera es que somos un cuerpo con un espíritu, somos un espíritu con un cuerpo. Entonces, lo espiritual termina siendo algo que abarca el todo. Somos espirituales. Entonces es importante, siento, tomar contacto con ese lado y en realidad si estás escuchando este podcast y estos episodios, estás en este camino, si no quizás estarías escuchando un podcast de finanzas o de historia o de otras cosas. Entonces confío en que este es un tema que capaz parece algo ajeno si es que estás en la que estaba yo en ese momento de alguien que me diga qué es esto porque no tengo ni idea de qué están hablando. Si lo tenés un poco más aceitado, por así decirlo, si ya lo venís escuchando, si ya hablaste de intuición, ya te hablaron de intuición o, no sé, tocaron este tema en algún curso quizás que hiciste o en algún libro, bueno, puede que capaz la tengas un poco más clara. De todas maneras, quizás muy probablemente este episodio esclarezca un poco más qué es la intuición y cómo nos conectamos con ella. A mí me fue muy importante comprender con mi mente que la intuición no es información racional. Las personas hoy por hoy estamos bastante acostumbradas, bastante chipeadas, bastante educadas para movernos desde la razón, desde la mente, desde la lógica. Le damos mucho más lugar a la ciencia que a lo holístico, por ejemplo. Tiene mucho más peso para las personas hoy por hoy, aunque está cambiando esto, pero me parece importante hablarlo, tiene mucho más peso hoy por hoy lo que puedo comprobar con información exacta que aquello que simplemente siento, que aquello que simplemente sé y que quizás ni siquiera sé cómo lo sé. Le damos mucho más valor a lo que podemos ver que a lo que creemos, que a lo que sentimos, que a lo que nos mueve o nos traspasa internamente. Entonces, esto es un tema para la exploración de la intuición, porque la intuición no habla el lenguaje de la mente, habla el lenguaje del alma, habla el lenguaje del sentir. Es eso que sabemos y quizás no sabemos específicamente cómo lo sabemos. Entonces, muchas veces nos pasa que tenemos premoniciones o soñamos cosas o vemos ciertos patrones, mensajes, símbolos que nos hacen sentido a un nivel profundo y no sabemos cómo explicarlo específicamente poniéndolo en palabras. A veces me pasa mucho en las lecturas de tarot que para mí las cartas, siempre les comparto esto en todos mis cursos y espacios que compartimos, para mí las cartas no tienen un significado único, pero profundamente no tienen un significado. Arquetípicamente hablando, sí hablamos de información que todos y todas compartimos, pero después hay una dosis muy importante de intuición, que es básicamente aquello que sentimos en el momento de una lectura de tarot. Y la realidad es que no se puede explicar con palabras, porque simplemente nos pasa. Entonces ahí está el tema de que creemos que no conectamos con esta información. Justamente porque buscamos explicarla, buscamos racionalizarla. Imagínense si esto lo hacemos con las emociones, lo complejo que es encima hacerlo con la intuición, porque también estamos como queriendo racionalizar las emociones. Me pasa esto porque entonces esto, lo otro, y buscamos todas conexiones mentales, neuronales, para explicar por qué nos sentimos enojadas, enojados, frustradas, frustrados, dolidas, dolidos, tristes. Entonces es complejo porque las emociones no se racionalizan. Las emociones son energía en movimiento. Entonces aparecen, pasan, las siento, las observo. Puede pasarme que me quede atada o atado
o que capaz lo tenga un poco más trabajado y las pueda dejar pasar. A veces nos pasa que las emociones en realidad son efímeras, aparecen, nos quieren mostrar algo y después quieren seguir su curso. Pero las personas nos apegamos a veces a las emociones, sobre todo cuando queremos racionalizarlas. Entonces me siento enojada y empiezo a dar vueltas 2 horas, 3 horas, 4 horas, 24 horas en ese enojo que se produjo, ya ni sé por qué, porque ya ni sabemos por qué estamos enojadas o enojados, pero lo seguimos sosteniendo. Entonces, la conclusión es que racionalizar a veces embarra. La razón sirve para casos específicos en los cuales necesito encontrar información que venga de la mente. Ejemplo, cuando estoy haciendo un examen de álgebra, me viene divina la razón. Cuando estoy buscando información más científica o histórica, bueno, buenísimo si puedo aplicar esa parte mental. Cuando necesito discernir también está bueno, ¿no? En la vida misma, en la vida diaria, puedo aplicar la mente. Pero cuando de intuición hablamos, la mente ocupa un lugar que está de más. Porque la intuición es un procesamiento inconsciente de información. Entonces, si es inconsciente, claramente la conciencia no llega a ese lugar. El procesamiento se da en el inconsciente, detrás de lo que yo puedo trabajar con mi mente racional o consciente. Entonces ahí ya estamos sonados, no llegamos a comprender ese proceso. El proceso se da en la mente subconsciente. ¿Cómo se da ese proceso? Ok, se da por información que captamos a través de los sentidos. Es información sensorial. Estoy buscando las palabras para hacerlo más clara posible porque sé que esto puede sonar súper etéreo o súper como, no sé, complejo de comprender. Estoy buscando las palabras para que sea lo más simple posible. A través de nuestros sentidos, nosotras captamos información externa y esa información se procesa tanto conscientemente como inconscientemente. La parte consciente es la parte de la razón, la parte que podemos explicar, y es poquita, porque la mente consciente es un 5%, no más. La mente inconsciente es un 95%, entonces ahí es donde se procesa la intuición, esa información que captamos a través de los sentidos, pero que no tiene una explicación racional, sin embargo se queda ahí, moviéndose, y pasan cosas con eso. Los sueños, por ejemplo, se dice son una manifestación de nuestro inconsciente, por ende, también son información intuitiva. Cuando tenemos acontecimientos como los déjà vus o, no sé, observamos información afuera y la atamos, ¿no? Por ejemplo, los números angelicales o letras de canciones que nos hacen sentido. Hay personas a las cuales les resuenan las plumas como guías espirituales o personas que trascendieron. Toda esa información que comprendemos como, ok, acá hay algo, esa información intuitiva y no se puede explicar, porque no hay una explicación científica que me diga que la pluma es mi abuela. Sin embargo, yo intuitivamente siento que eso es así. Y es importante darle lugar a la intuición porque hay magia en vivir una vida intuitiva. La razón llega a muy pocos lugares. Ese es el tema. Y si no, fijémonos en la ciencia. ¿Cuántas cosas hoy por hoy la ciencia aún no puede explicar o cosas que se han explicado a través de la ciencia? Obviamente es necesaria, sí, porque hemos aprendido un montón de cosas gracias a estos estudios. Sin embargo, hay un montón de cuestiones que se han explicado de determinada manera y hoy por hoy hasta se han refutado porque hay información que demuestra cosas contrarias o diferentes. Entonces, esto es porque la razón es acotada. En cambio, eso que sentimos en lo profundo y que sabemos, no sabemos por qué lo sabemos ni cómo lo sabemos y poco nos interesa, simplemente sabemos que eso está ahí, es información intuitiva. Y el tema de que para mí hay magia en vivir una vida intuitiva es que cuando no le damos lugar a la intuición en nuestra vida, nos sentimos un poco
mal, nos sentimos un poco raros, como que hay algo que no funciona del todo fluido. A mí me pasa muchísimo hoy por hoy que le doy mucho más lugar a mi intuición en mi vida, incluso hasta diría que le doy más lugar a mi intuición a mi razón. Me pasa que cuando no le doy lugar, cuando no le hago caso a mi intuición, por así decirlo, después me siento un poco rara, como, yo sabía que esto era por acá. Yo lo presentía, yo lo sentía en lo más profundo de mi ser que esto era por acá. Y no le di lugar. Y no escuché a mi intuición. ¿Por qué? Porque ahí apareció la mente, la razón diciéndome, esta es la lógica, este es el deber ser, esto es lo que tenés que hacer. Bueno, es un ejercicio de toda la vida, la realidad es esa. Cuando empezamos a conectar con la intuición nos podemos mover más desde ahí, pero la realidad es que nada asegura que estemos todo el tiempo moviéndonos desde ese lugar. Y a veces también necesitamos a la razón. El tema es que al hacernos consciente de esa vocecita del alma, que es la intuición que nos habla y nos dice, che, es por acá, escuchá, observá, mirá las señales que te estoy enviando. Todo eso se siente muy genuino, auténtico y cómodo, seguro, cuando lo escuchamos, cuando vamos por ahí, cuando le damos lugar en nuestra vida, se siente realmente pleno, se siente realmente liviano. No tenemos que hacer ningún esfuerzo para dejarnos guiar por esa voz, la voz del alma, porque básicamente esa es la voz que sabe cuál es nuestro aprendizaje en esta vida. Entonces nos va a estar guiando con compasión, con amor en cada uno de los aprendizajes, ya sean fáciles, otras veces no tan fáciles, pero siempre nos va a acompañar, siempre nos va a sostener en el camino que es la vida. Entonces creo que está bueno y que realmente hay magia en empezar a escuchar a esa voz y dejar de cuestionarla tanto, buscando todo el tiempo que nos dé explicaciones. No va a pasar porque la intuición no se maneja de esa manera, no nos da explicaciones racionales. Yo encuentro también muy claro esto cuando me acerco al mundo del tarot en todos los cursos e incluso cuando hago lecturas. El tarot habla el lenguaje simbólico, no habla el lenguaje de la razón. Bueno, la intuición también se mueve desde este lugar. Entonces, así al igual que los sueños, por ejemplo. Entonces, pedirle a la razón que venga con un cartel gigante luminoso explicándome qué es específicamente lo que me quiere transmitir es un poco raro. Es un poco raro porque no se maneja de esa forma la intuición. Lo que no quiere decir que con paciencia no podamos llegar al fondo de sus mensajes, observándolos, permitiéndonos ver cómo nos sentimos con eso, qué pasa si accedemos, qué pasa si vamos por ese camino, qué pasa si escuchamos a esa voz más frecuentemente en nuestra vida. Algo que sí me gustaría aclararles, vieron que yo compartí 2 episodios sobre las capacidades psíquicas y yo pensaba al principio que las capacidades psíquicas y la intuición eran exactamente lo mismo, mas he aprendido que en realidad no son exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la intuición habla con lenguaje conocido y las capacidades psíquicas no siempre. Entonces, cuando nos acercamos a la intuición y lo primero que pensamos es, ¿lo estoy intuyendo o lo estoy imaginando? Quiero decirte en este episodio que no hay tanta diferencia entre tu intuición y tu imaginación, porque ambas se comunican a través de aquello que vos conoces, a través de aquello que es conocido para tu campo de conocimiento, por así decirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Las capacidades psíquicas a veces se mueven desde lugares que no son tan conocidos para nosotras y nosotros. Por eso a veces despiertan miedos y por eso dediqué 2 episodios a quitarles un poco de tabú. Porque a veces no nos es tan normal sentir, no sé, conexión con otros planos, observar, escuchar cosas de otros lugares que no conocíamos. Bueno, la capacidad psíquica obviamente está presente también en todas las personas y requiere un poco más de pulirse y trabajarse, si así se desea, porque no tiene que ver exactamente con nuestro entorno. Ahí es a donde quería llegar.
las capacidades psíquicas no tienen que ver exactamente con nuestro entorno, no tienen por qué venir de información del entorno conocido por nosotros y nosotras. En cambio, la intuición sí, la intuición se va a manifestar a través de aquello que sí conocemos, aunque parezca no tener sentido. Se manifiesta a través de mensajes que podemos llegar a comprender. Como les decía antes, si a mí me aparece una pluma, por ejemplo, y yo la relaciono con algo específico, es porque yo tengo conocimiento sobre eso. Hay personas para las cuales las plumas son simplemente plumas. En cambio, si para mí tiene otro sentido, mi intuición me está hablando con información conocida. Es la forma de comunicarse. Entonces, como la imaginación también trata de justamente imaginar campos, entornos, situaciones, cosas, personas, etcétera, que están dentro de nuestro campo de conocimiento, porque si no estuviesen ahí, no podríamos imaginarlas simplemente. Ok, la intuición y la imaginación van bastante de la mano. La imaginación, de hecho, es un gran recurso para pulir la intuición. Cuanto más lugar le damos a la imaginación, a nuestra niña interna, a nuestro niño interno, para que se expanda y para que imagine y para que disfrute de ese proceso, más se va a manifestar la intuición en nuestra vida, más mensajes van a aparecer a través de la intuición en nuestra vida. Aparte de la práctica de nunca dejar de imaginar y dejar volar tu imaginación para poder desarrollar mejor tu intuición, que ya está ahí latente, solo necesita que la observes y que confíes en esos mensajes sin buscar explicaciones racionales. Siento en mi proceso me ha ayudado mucho y me ha servido mucho para expandir mi intuición, para desarrollarla, para confiar más en ella. Entonces siento compartirte el recurso por si querés probarlo. La meditación y la visualización, que no son exactamente lo mismo. La meditación, hay muchas formas de practicar meditación. Visualización es solo una forma de meditar. Más podemos meditar, por ejemplo, en silencio, conectando con nuestra respiración, meditaciones guiadas, con música. La meditación no tiene por qué ser únicamente pasiva, puede ser también activa, a través de, por ejemplo, hay personas que meditan cuando cocinan, cuando salen a caminar, cuando hacen ejercicio físico. Entonces hay muchas formas de meditar. Más la visualización es una buena forma para poder expandir y desarrollar tu intuición. Hay muchas visualizaciones guiadas para expandir el ojo de bruja, como a mí me gusta decirle, la glándula pineal, le dicen algunas personas, que tiene que ver con esta capacidad de ampliar tu tercer ojo y así ampliar el campo de la intuición. A mí me gusta mucho meditar, por lo general prefiero hacerlo sin ruido externo, sin música, sin nada. A mí me gusta conectar con mi intuición. Es una de las formas de meditación, se llama Vipassana. Hay muchas formas de meditación, puedes encontrar incluso cuál resuene más con vos, porque a veces lo que sucede es que enseguida creemos que meditar es acallar la mente y sentarnos en silencio. Y la realidad es que no, la mente va a seguir hablando. Meditar trata de estar más presentes, observar esos pensamientos, practicar no enrollarnos en esos pensamientos como hacemos en el cotidiano, dejarlos pasar y cultivar presencia a través de la respiración. No es ningún truco de magia en el sentido de que de repente ponemos la mente en blanco, porque eso no sucede. Entonces, lo que pasa con muchas personas es que cuando entienden que no pueden meditar, estoy haciendo comillas, porque entonces, no puedo poner mi mente en blanco, no puedo poner esa postura con las piernas cruzadas para meditar, o si me acuesto me duermo, o esto o lo otro, son todas trabas que pone la mente. La realidad es esa, voy a ser sincera, son todas barreras de la mente, porque justamente a la mente no le gusta del todo la práctica de meditación, porque eso conlleva estar presente y la mente necesita moverse, necesita pensar todo el tiempo futuros posibles, probables, revolver el pasado, ir y venir y hasta
estar perdiendo el tiempo, porque un poco que a veces también nos enrollamos tanto que perdemos muchísimo tiempo en dar vueltas a situaciones que, no sé, posibles, qué pasaría si, y en realidad nos estamos perdiendo del presente, que es lo que está pasando en ese momento. Lo único que existe, el aquí y el ahora. La intuición se lleva muy bien con cultivar presencia, porque como nos habla con mensajes que no siempre son como luminosos, así como les decía antes, ¿no? No siempre la intuición nos va a poner un cartel luminoso. A veces sí, a veces son súper claros y es como que son esas corazonadas, esos pálpitos que sabemos que es por ahí y no hay mucha vuelta y ni siquiera le buscamos una explicación, simplemente sentimos y nos movemos desde ese lugar. Ahora, otras veces los mensajes son mucho más sutiles. Y acá también hay un arte en decodificar los mensajes sutiles que nos da el universo, Dios, diosa, a través de nuestra capacidad hermosa, que es la capacidad de intuir. Es una práctica que requiere compromiso, es una práctica que requiere que estemos presentes y sí, a veces nos vamos a ir al pasado, nos vamos a ir a construir futuros posibles o probables. Por eso es que creemos que entonces no soy una persona intuitiva, tengo mi chakra del tercer ojo bloqueado. Yo no soy muy partidaria de esas cuestiones. Para mí, todas las personas somos personas intuitivas. Los chakras no se bloquean, porque si se bloquearan no pasaría la energía por esos centros energéticos y estamos un poco sonadas y sonados. Sí, a veces lo que ocurre es que necesitamos prestarle atención al fluir de esos centros energéticos porque quizás no fluyen naturalmente, por decirlo de alguna manera. Más, como siempre les digo, no crean en nada de lo que digo, pásenlo por su experiencia personal. Fíjense cómo se sienten con esta información que van escuchando en este episodio sobre algo que a veces es muy tabú también, como lo es la intuición. En esto de que a veces creemos que la intuición es algo como muy difícil de alcanzar o que solo tienen algunas personas o que de repente tengo que trabajar un montón para poder desarrollar algo que me es nato en realidad. Todas las personas tenemos intuición. Todas las personas, así estemos como viviendo más automáticas a veces o más presentes otras veces, igual estamos todo el tiempo interactuando con la intuición, aunque quizás a veces no nos demos cuenta. Entonces el desafío no es para mí como desarrollar la intuición como si fuese un trabajo específico que tengo que hacer todos los días. O sea, sí está bueno, pero para mí va más allá de eso y tiene que ver con hacernos conscientes, ser conscientes, darnos cuenta de que la intuición está ahí, de que los mensajes se manifiestan y de que, para mí, creo que muchas veces somos conscientes pero elegimos no verlo. Y nada está bien ni mal, hay veces que nos pasa también. Entonces, si estoy eligiendo no observar, si estoy sintiendo esto y no lo estoy escuchando, a veces sabemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo más práctico para inventado, así como sabemos que el camino entre la izquierda y la derecha, por ejemplo, el camino que tenemos que tomar es el de la derecha, supongan, ejemplo cualquiera. Pero no lo hacemos porque leímos que debíamos tomar el de la izquierda. Entonces lo que sucede es que cuando vamos por ese camino, vamos sintiendo que algo está raro, que algo no se alinea del todo y que hay una parte nuestra que dice, me hubiese sentido mejor si hubiese tomado el otro camino. Bueno, ¿cómo aplica esto a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana? Porque ahí, en esos momentos que a veces parecen súper cotidianos o comunes o que no tienen nada de mágico, ahí en esos momentos se está manifestando la intuición. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero en la mayoría sí nos damos cuenta y elegimos no escucharla. Y después venimos con la idea de que no somos personas intuitivas o que no la tenemos muy desarrollada o que esto que lo otro, cuando en realidad la observamos, pero no le damos validez porque no es algo que se pueda contrastar o que se pueda valorar a través de algo específico, como un hecho o como algo científico o como algo que la razón apoya o me dice, sí, eso está buenísimo porque es así, ¿no? Entonces,
Creo que el desafío no es tanto ser personas más intuitivas, sino estar más presentes y observar más esos momentos en los cuales sabemos que intuíamos algo y que no escuchamos a esa voz interior, y ver cómo nos sentimos con eso. Y también hacer más presentes esos momentos en los cuales sí escuchamos a la voz de nuestra alma y cómo nos sentimos en los momentos en los cuales lo hacemos, porque por lo menos en mi experiencia personal, cada vez que lo hago, me siento realmente expandida, en mucha conexión, en conexión muy profunda con mi espíritu y con mi propósito en esta vida. Espero que te haya gustado este episodio, espero que estés disfrutando de este podcast. Si es así, siempre podés escribirme, contarme qué te van pareciendo los episodios, de qué te gustaría que hable en este espacio. Gracias por escucharme, te mando un abrazo enorme y nos escuchamos en el próximo episodio.